Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sección del canal referente a capacitaciones. Les comento que nosotros podemos capacitarlos o reforzar sus conocimientos, ya sea en programación, en temas de análisis, en temas de diseño y también podemos hacer desarrollo. Las capacitaciones son a medida, ustedes pueden elegir los temas dentro obviamente del contexto de C#.net y desarrollo web, y nosotros armamos en función de su requerimiento un curso y les vamos a hacer el dictado del mismo eminentemente práctico, o sea, orientado directamente hacia ya el desarrollo. Vamos a tener también los temas, como les indicaba, de consultoría, sea en análisis, sea en diseño, sea en implementación, y también podemos dar el servicio de implementación, de desarrollo de software. Esta capacitación es para un equipo de desarrollo que tiene vasta experiencia desarrollando en Visual Basic 6, pero ellos ya quieren hacer la transición hacia el desarrollo web, y en este caso a programar con C#.net y con MVC. Entonces espero que esto sea de bastante utilidad para ustedes, y también, como siempre les digo, recuerden comentar, darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Vamos a hacer crecer este canal. Esto es Expertic. Vamos a verlo. El listar, acá sí hay una diferencia en el listar, ¿no? En estos casos donde voy a ejecutar insert, update o delete, puedo utilizar un SQL command, ¿ya? Para ejecutar el comando, para ejecutar el store procedure o ejecutar el script SQL. Para recuperar datos, ya acá sí hay una pequeña variación. En Visual Basic 6 hay el record set, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, es el que usamos. El record set, ¿no es cierto? Donde te devuelve toda la lista de los datos que se obtienen de una consulta. ¿Ya? Acá en .NET hay unos objetos, digamos, que son algo equivalentes, ¿no? Pero ya, digamos, son clases, ¿no? Son clases. Uno de ellos, por ejemplo, es el dataset. Y dentro de los datasets hay, o pueden haber varios objetos de tipo data table, ¿ya? Que son tablas lógicas también en memoria, ¿ya? Con una cierta estructura, y también ahí es donde se almacenan esos datos. Entonces acá yo necesito ese objeto. ¿Para qué? Para ahí recibir los datos que voy a leer del SQL Server. Por eso es que acá yo lo que hago es declaro una variable ODS de tipo dataset. Y ese mismo tipo es el que va a devolver este método, ¿no? El método listar lo que hace es devuelve también un dataset. O sea, esto ya va a ser llamado desde la capa de usuario. En la capa de usuario se llama a este método listar y lo que se le va a devolver es un dataset. Y en ese dataset van a estar los data table o el data table con la información que ha sido obtenida de la base de datos para ser mostrada ya luego en el formulario. Acá también necesito la conexión. Esto ya es similar a lo que habíamos visto anteriormente. Esa conexión, en este caso ya fíjense, el conectar que uso es el sin parámetros, ¿no? Eso quiere decir que esta operación lo que va a hacer es va a obtener los datos del web config, ya obtiene los datos del web config, los lee, arma la cadena de conexión y me devuelve la conexión ya lista para ser utilizada. Ya, esto lo puse como ejemplo para que se vea la utilización de ambos. Antes aquí había puesto todo lo anterior igual, pero lo comenté, ¿no? Para poner como ejemplo solamente el que no tiene parámetros. Y también para obtener la información,
Para obtener esos listados, acá necesito otro tipo de objeto que es el SQL Data Adapter, ¿no? Un adaptador de datos que va a trabajar conjuntamente con el dataset para poder obtener esa información, ¿no? Obtener ese listado y, vamos a decir, meterlo, ponerlo dentro del dataset, ¿ya? Este es como una especie del adaptador de datos, es como una especie, digamos, de SQL command, o sea, es una especie de comando, ¿ya? Que puede ejecutar procedimiento almacenado, que puede ejecutar eh, script SQL, va a obtener datos, va a obtener listados de datos y los va a meter, los va a poner dentro del dataset. Ya, para eso es el SQL Data Adapter. Acá estoy creando una instancia también de esa clase. Luego, lo que vamos a hacer es abrir la base de datos, ¿no? Ya, esto ya lo hemos visto, y como ya tenemos acá la conexión configurada, vamos a abrir la base de datos. Vamos a, vamos a crear una nueva instancia del dataset, ¿no? Sobre la variable que ya habíamos declarado acá. Y luego vamos a configurar el SQL Data Adapter. ¿Ya? El SQL Data Adapter, acá estoy creando yo la instancia, ¿no? ODA, que es el objeto Data Adapter. Voy a crear una nueva instancia del SQL Data Adapter. Voy a pasarle como parámetro al constructor. Voy a pasarle como parámetro el nombre del procedimiento almacenado y la conexión, ¿ya? La conexión que ya abrí acá. La conexión que ya abrí también se la paso como parámetro. ¿Cómo sé que debo pasarle eso? Porque ya hemos visto, ¿no? Acá los constructores, la sobrecarga de los constructores me va dando una idea de cuáles son los datos los parámetros que yo debo pasar, ¿no? Y puedo pasarlos en función de los que yo tenga o de los que me convenga en este momento pasarle, ¿no? Entonces acá de los cuatro que hay uno que me admite el nombre del procedimiento almacenado en este caso y la conexión, ¿no? Entonces eso es lo que estoy pasando yo acá como parámetros. Entonces, esto ya me comienza a configurar este objeto de adaptador de datos. Internamente, este adaptador de datos tiene un comando, ¿ya? Tiene un comando para seleccionar y tiene comandos de otros tipos, ¿no? Acá nosotros podemos ver todas las propiedades que tiene, ¿ya? Tiene un comando para actualizar, tiene un comando para seleccionar, tiene un comando para insertar, ¿no? El adaptador de datos internamente ya tiene esas otras clases. En este caso yo voy a utilizar el que es para seleccionar, ya el select command. Este es una especie de SQL command que hemos visto acá, pero es específico para hacer selección de datos. Y voy a configurarlo, ¿no? Voy a configurar ese select command. Le voy a decir qué tipo es un tipo store procedure. Si se fijan acá, esto es parecido a la forma como configurábamos acá el command, el SQL command, ¿no? Command type, estoy diciendo que es un procedimiento almacenado, acá es parecido también, un procedimiento almacenado, y acá le voy a decir cómo se llama el procedimiento almacenado que va a utilizar, que es listar empresa. Si hubieran parámetros, ya, si hubieran parámetros acá, yo a este select command tendría que agregarle, ¿no? Similar a como hicimos acá, similar a como hicimos esto, ¿no? Parámetro, tendría que ponerle parámetros.add y acá tendría que agregarle los parámetros que tuviera el procedimiento almacenado. En este caso, el procedimiento almacenado no tiene parámetros, entonces no es necesario hacer eso. Pero acá en buscar sí tiene parámetros, fíjense. Y acá está, ¿no? Select command.parameters, agregar, ¿no? Es el mismo esquema que ya habíamos visto acá, pero dentro de otro objeto, ¿no? Acá está dentro de un SQL command y acá está dentro de un select command de un adaptador de datos, de un data adapter, ¿no? Y acá es lo mismo, nuevo, parámetro SQL, el nombre del parámetro y el valor que quiero pasarle. Sí, Y este listar, obviamente tú estás haciendo un select a la tabla empresa, pero ese listar podría ser un inner join con otras cosas, ¿no? O sea, podría exacto. ser pues, uno más grande, ¿no? Y que te Así es, devuelva pues toda la información. así es, Lo así que, es. lo que estaba pensando que de repente
para no tener 4 store por cada tabla, se podría decir, podríamos tener, Javier, un solo store en donde el primer parámetro sea la operación que tú quieres hacer, o sea, el mismo store, y le dices, no, el primer parámetro es I cuando haces insert, U cuando haces un update, ¿no? D cuando haces delete, o L cuando quieres listar, o S cuando quieres buscar, ¿no? Una cosa así, para usar el mismo store, y dentro del store procedure ya le haces un if, pues, ¿no? Sobre ese primer parámetro. No sé, se me ocurre. Problema. No, 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 Yo he visto sistemas así, pero Para no tener cuatro store por o cada sea, tabla, imagínate. te diría que desde el punto de vista de buenas prácticas de programación no es lo más adecuado. O sea, ¿por sí, qué? no Dime. es una buena práctica. No, no es una buena práctica. ¿Qué? Voy a ser el pesado del grupo. No, adelante, te escuchamos. No. Tanto si tiene como no tiene parámetros el adaptador de datos, una vez que ya completamos toda la configuración, ¿no? Lo que hacemos es, en el adaptador de datos existe un método que se llama fill, ¿no? Que se utiliza para, en este caso vamos a llenar con la información que se obtiene a el dataset, que en este caso lo pasamos acá como, como parámetro, ¿no? Entonces el resultado de estos store procedures, todas las filas van a colocarse los datos dentro de este dataset. Y una vez que ya tenemos ahí los datos, los retornamos, ¿no? Hacemos el return del dataset por medio de esta declaración, ¿no? Ahí se devuelve el dataset con la información que se obtuvo de la base de datos. Esto lo vamos a utilizar ya dentro de lo que es la capa de usuario, ¿no? En los formularios. Entonces, no sé si tienen alguna consulta sobre esta implementación de la clase de esta capa de servicio de datos. Sí, se supone que, bueno, hemos empezado con Webform porque es un poco más fácil entender, ¿no? ¿Por qué? Porque ves un poco No, eh, esta lo parte, que- ojo, esta parte es similar a lo que van a ver en MVC. Claro, Lo que es más a fácil. eso te decía, ¿no? Este tema de las conexiones y las declaraciones y las clases, a eso no va a cambiar, ¿verdad? Esto es Más que similar. todo va a cambiar la interfase, ¿no? Ujú, sí es. Ah, Lo que perfecto. va a cambiar es un poco cómo se dispone, ¿no? Cómo se dispone esta parte de acá, ¿no? Esto que de acá, la disposición de esto sí cambia, ya en MVC así tiene su propia estructura. Ya acá nosotros podemos armar nuestra estructura un poco a nuestro gusto, ¿no? Pero en el caso de MVC sí ya tiene acá una estructura, digamos, un poco más rígida, ¿no? Donde cada una de las clases va, si es controladora, donde corresponde la vista y los modelos, ¿no? Eso sí van ya donde corresponde y digamos, el Visual Studio lo que hace es las comienza a mapear y las comienza a relacionar, ¿no? Comienza a relacionarlas para luego poder utilizarlas. Pero las implementaciones, por ejemplo, esto sería en la parte esto sería el modelo sería esta parte, ¿no? Esta parte de acá lo estamos un poco mezclando, esto iría en las controladoras y la parte de las páginas que son estas de acá, ¿no? Esto es HTML, esto iría ya en las vistas. Y adicionalmente ahí va a haber el tema ya del Bootstrap, ¿no? El Bootstrap para hacer que sea responsive y que, bueno, esos formularios puedan, digamos, ajustarse de manera automática dependiendo del dispositivo donde se esté mostrando. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.